Bienvenidos a Reinterpretar, un espacio para que conozcas diferentes puntos de vista. Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio del 2026 de Reinterpretar. Esta es la finalización o la continuación de una serie de episodios sobre salud mental y es sobre un tema que hablamos mucho en nuestros 2 episodios anteriores, el tema del alcoholismo en la comunidad latina, y nuevamente nos encontramos acá en vivo por Los Herederos Radio, así que bienvenidos. Estoy con 2 personas expertas en el alcoholismo, en el consumo, en adicciones, en la comunidad latina precisamente y en Queens específicamente. Así que bienvenidos, estoy con María y William. María, William, bienvenidos y si quieren ustedes presentarse, adelante. Buenas tardes, mi nombre es William Naranjo, soy un licenciado clínico en trabajo social, trabajando para el Hospital Elmhurst en el departamento de psiquiatría. Trabajamos con personas que tienen problemas de salud mental y de adicciones, que es el tema de hoy. Yo soy un originario de Colombia, vine de Colombia con una carrera en trabajo social hace muchos años. Llegué aquí como muchos llegamos acá, buscando por una mejor vida. Aquí trabajé en todo, en restaurante, en mudanzas, construcción. Como todos. Y también pude llegar a hacer mi posgrado en psicoterapia individual, de grupo, de familia, de pareja, que es lo que realmente ahora estoy haciendo en el Hospital Elmhurst por los últimos 26 años. Perfecto. ¿Y María? Ok, bueno, gracias por invitarnos. Sí, yo soy María Victoria Ortega, me gradué de medicina en Venezuela, vine para acá en el 2016, decidí hacer mi posgrado en psiquiatría, entonces lo hice aquí en Nueva York. Después me fui a Emory University en Atlanta, hice mi subespecialidad en adicción y después volví para acá. Estoy trabajando en Amherst con el señor William Naranjo. Sí. Perfecto, ¿no? Pues como pueden oír, son 2 expertos en la materia y es un tema que además ha estado, creo que en la vida de todos y todas los latinos, pues siempre, ¿no? El alcohol, ¿no? El consumo. ¿Cómo definirían ustedes, y ya es el tema de hoy, qué es una adicción al alcohol? ¿Cómo podemos definirlo? Si quieres empezar, María. Bueno, adicción en general, yo creo que esto cumple criterio no solamente en alcohol, sino en todas las sustancias, porque el criterio básicamente es el mismo, lo que cambia es la sustancia. Pero básicamente es una condición crónica recurrente cuando una persona está tomando más cantidad de alcohol de lo que quisiera, ha tenido problemas para disminuir o parar el consumo de alcohol y muchas veces tiene repercusiones en diferentes áreas. Esto incluye trabajo, relaciones, familias. Entonces, hay distintos grados de severidad, pero sí, él afecta a las personas en distintas áreas, en distintos niveles, en distintas clases sociales, países, sí. Claro. ¿Y qué vemos, por ejemplo, William, tú que eres el trabajador social e imagino que tienes contacto diario con personas que sufren de esta adicción? ¿Cómo se manifiesta esto en la comunidad latina específicamente? Tú dices como, bueno, son personas que trabajan y hablemos pues de lo que nos concierne acá, la comunidad inmigrante, ¿no? Personas que de pronto llegaron y empezaron a consumir alcohol o personas que venían ya con esa adicción, ¿cómo se manifiesta en la comunidad? Bueno, el problema en nuestra comunidad hispana desafortunadamente es un problema muy serio y los afecta, como decía la doctora Ortega, de que en los diferentes niveles, ¿cuáles son los diferentes niveles de funcionamiento del ser humano? En la parte física, en la parte mental, en la parte espiritual, en la parte familiar, en la parte social, en la parte legal. A cada uno lo afecta diferente. Y además otro punto es de que es una enfermedad progresiva. Cada día se pone peor. ¿Cómo lo vemos en nuestra comunidad? Mucha gente me dice a mí, William, es que yo me dañé en Estados Unidos, en Nueva York. El problema se me desarrolló acá. Y muchas veces, como tú dices, no, ellos ya tenían esa predisposición, ya habían tomado socialmente tal vez en su país, y aquí por diferentes razones, por la soledad. Un punto muy importante, el dinero. Yo diría que en la población hispana
el 99.1% de los que venimos acá es porque queremos mejorar nuestra vida financiera para nosotros y nuestros seres queridos. El 1% es porque hay gente que es hijos de papi y mami o de ricos y solamente quieren disfrutar la cultura en Nueva York o Sí, por tienen más rebeldía. acceso, sí. Entonces, ¿qué pasa? Venimos, nunca hemos tenido dinero, llegamos acá, nos encontramos con unos salarios tan altos, los convertimos en pesos o en lo equivalente a lo que sería el dinero en nuestros países y ellos dicen, wow, es demasiado dinero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienen dinero, tienen más accesibilidad al licor. En nuestros países tal vez ellos compraban una botella como para 10, hacían una junta y tomaban 2 o 3 tragos cada uno, pero acá la persona tiene demasiado dinero, entonces puede comprarse una botella, lo que hace agiliza y incrementa Y a veces su tampoco riesgo se trata tanto de demasiado dinero, sino tienes dinero, tienes un poco de dinero. ¿Cuáles serían como esos factores culturales que hacen que nuestra comunidad sea un poco como más vulnerable a este tipo de adicciones? Yo creo que el aislamiento social es lo más importante. Yo creo que cuando uno, voy a generalizar y voy a decir que la mayoría de la comunidad latina es muy unida. Cuando apenas yo llegué aquí, yo me di cuenta que nadie me saludaba en los vecinos, yo me conocía a todos los vecinos en Venezuela, entonces eso cambia cuando llegas acá. Creo que ese cambio, ese choque cultural tan fuerte que cuando te das cuenta acá que en Estados Unidos es un país más individualista, te das cuenta que estás un poco más solo, tu rutina cambia también, tienes un horario más, generalmente trabajas casi todo el día, el poco tiempo que tienes, es muy raro que dures tiempo en relaciones sociales, generalmente es más trabajar casa, y lo poco que tienes para socializar, está la parte cultural que es normal tomar, entonces tomas más y ya de por sí ya eso es un factor que va a predisponer a la persona a tomar más y desarrollar un problema para el alcohol. Claro, hablemos un poco como de casos, porque es un tema que nos gustaría como ejemplificar y ponerle un poco como, no nombre obviamente, pero sí como hablemos un poco de esos casos que ustedes dicen, este es el caso más típico que encontramos, o de ese tipo de cosas que de pronto uno diría, no, yo no creo que eso sea alcoholismo, porque pues no sé, siempre le preguntan a uno al doctor cuánto se toma, es que uno dice como, no, pues uno, pero a veces dicen eso ya es demasiado, bueno, en fin. Hablemos de casos, ¿qué es lo más común que ustedes ven en sus consultas? Bueno, digamos que el señor J vino acá, dejó a sus 3 hijos, su esposa atrás. Usualmente, como sabemos, hay más inmigrantes hombres que mujeres. Dejan sus familias atrás, vienen acá, vienen con deuda, tal vez porque tuvieron que pagar al coyote o a alguien para que los trajera acá. Entonces vienen con una deuda, vienen a trabajar, trabajan duro, demasiadas horas. Lo que decía la autora, no hay ese apoyo social ni familiar. O si hay familia que viviendo con ellos, la familia está tan involucrada en su propia vida que no tienen tiempo como para conversar con ellos. Y muchas veces ellos están con familia, pero están encerrados en su cuarto tomando, el día libre tomando, o los compañeros ya los invitan a salir a las barras y empiezan ahí el problema, lo que decíamos, la progresión de la enfermedad. Ya empiezan a dejar de mandar envíos a su familia, ya empiezan a faltar al trabajo, ya empiezan a perder trabajos porque tomaron el fin de semana, el lunes faltaron porque ya el cuerpo no les da para levantarse y empiezan las dificultades. ¿Qué casos tienes tú que nos puedas contar? Bueno, yo creo que ese es el caso más común. Sí, pero si puedo agregar algo rapidito. Claro. Para mí hay 3 cosas muy importantes que determinan si una persona va a desarrollar un problema de adicción en general o no. Lo primero es un factor predisponente y ya eso puede ser un factor genético, ambiental, como tú creciste, si tuviste un trauma creciendo. Esto, por lo menos algo muy común, un padre que tuvo problemas de alcohol. Entonces ahí no solamente está la parte genética, sino también crecer con alguien que tiene problemas de alcohol y esto es lo que tú normalizas viendo mientras estás creciendo, eso es algo importante. El segundo factor es una sustancia que te predisponga a
tener una adicción. Esto incluye alcohol, drogas, etc. Y el tercero, un estresor. Entonces aquí juega mucho el papel de la migración, que ya de por sí es bien estresante, como todos sabemos, la parte de aislamiento social. Entonces sí, aquí puede ser, excepto un caso muy común, eso, creo que ese es el caso más común, básicamente alguien que tiene un factor predisponente como un tío, un papá con problemas de alcohol o tuvo una infancia bastante difícil o lo hicieron trabajar desde pequeño, tuvo esa ausencia en algunos sentidos, vienen para acá, lo que hacen es trabajar constantemente, se sienten solos o por lo menos están en el restaurante o el bar de trabajo y lo que es normal es tomar. Entonces, por lo menos es muy común que, no sé si te ha pasado que por lo menos intentas dejar de tomar un mes y siempre va a haber por lo menos una persona que es como, pero toma, como que claro, no pasa la nada. gente, Exacto. como que un poco como que no estamos culturalmente Exacto. acostumbrados a que alguien diga, no, yo no quiero beber hoy. Exacto, es lo normal. Entonces, imagínate si tienes un problema para dejar de tomar, como que imagínate, exacto, que alguien te ofrezca constantemente porque es lo normal, ya lo hace mucho más difícil. Claro, y me pregunto cuáles serían como esas otras vías, porque pareciera como que este caso, digamos, el caso de esta persona J es súper común y digamos es como, bueno, pasas, vives lo que tú dices, es una situación estresante, emocionalmente es pues terrible estar solo, etcétera, y te refugias en el alcohol. ¿Cuál sería como el conducto, como, o la forma ideal de abordar todas estas emociones, ¿no? Porque si de pronto a veces no hay como una presencia de, bueno, ¿y cuál es la otra opción si yo quiero compartir con gente y no es venga, salgamos y tomémonos algo después de mi shift de hasta las 4 de la mañana? Lo que yo veo es de que nosotros como hispanos tenemos que redefinir el concepto de entretenimiento, porque siempre culturalmente hemos tenido que, todo entretenimiento tiene que estar asociado con el consumo del alcohol. Ir a pescar, entonces hay que llevar cerveza o licor, que un asado, que un cumpleaños, que una ida a la playa. Hasta el bautizo. Hasta un bautizo, ¿cierto? Sí. Entonces, sí, buscar alternativas, empezar a buscar alternativas, y más ahora o los que vivimos en Nueva York, que aquí la ciudad ofrece ilimitadas oportunidades de entretenimiento saludables. Sí, sí, sería como, digamos, mirar como, claro, yo creo que también un poco lo que ustedes dicen, ¿no? Culturalmente estamos como seteados para pensar que la diversión es fiesta también, ¿no? Y qué pasa si abrimos nuestra mente de pronto a otras cosas, ¿no? O sea, como a reinterpretar el entretenimiento en todo esto. Hablando un poco de porcentajes y de cómo afecta esto a nuestra comunidad, en los casos que ustedes ven, pueden decir, son más hombres que mujeres, más jóvenes, qué edades, qué es lo que ven ustedes en sus consultas. Yo creo que la mayoría son hombres. Claro, estamos en Amherst, que es un área es diversa, pero es muy latina. Yo diría que un 80% de mis pacientes son latinos, aproximadamente. Claro, nosotros somos 2 psiquiatras. Yo soy la única que habla español, entonces casi todos mis pacientes son latinos. Y bueno, uno en verdad nada más por ser latinos ya tienes esa conexión más profunda con los pacientes. Porque ustedes también son migrantes y eso es muy importante para sus pacientes. ¿Cómo llegan estas personas a ustedes? O sea, ¿llegan con qué emociones? ¿Llegan porque las remitieron? ¿Porque ellos voluntariamente quisieron asistir a ustedes? ¿Qué pasa ahí? Sí, nuestros pacientes llegan de diferentes fuentes. Puede ser de la parte legal, violencia doméstica, manejar embriagados, peleas en la calle, laboral. El jefe les dice, bueno, tienes que buscar una ayuda para tu problema de alcohol y quiero que vayas a un lugar y me traigas una constancia, ¿cierto? Que estás yendo. También venimos de la Agencia Protectora de Niños, ACS, de que la escuela, un vecino preocupado por la situación de que hay un miembro en la familia tomando y hay niños envueltos, llaman por la escuela. También nuestros servicios de medicina interna también nos hacen muchos referidos, también de psiquiatría nos mandan muchos referidos de nuestros pabellones de psiquiatría y mucha gente voluntaria. Dentro de los porcentajes que tú nos dices, diríamos que
solamente el 10% serían voluntarios, 70% es por problemas legales, Adyacentes al consumo del alcohol. ya sea por la Agencia Protectora de Niños, por la Corte Criminal de manejar embriagado o violencia doméstica. El 70 o 60 o 70% es mandado. Ok. ¿Tú ibas a añadir algo? Sí que el problema del alcohol de por sí, algo muy importante que quería agregar es que viene mucho con dificultad de reconocer el problema como tal. Entonces muchas veces tú ves a otra persona que tiene problema de alcohol y es como, pero como no se da cuenta, está perdiendo el trabajo, tiene problemas en el hígado, tiene problemas con los familiares, pero la condición como tal hace mucho como negación de la misma persona que hace que le cueste mucho reconocer que hay un problema y que necesita buscar ayuda. Entonces eso, sí quería agregar eso. No, claro, no, y tiene todo el sentido. ¿Cuáles serían, digamos, ahorita o sea, obviamente las que mencionas que tienen problemas, por ejemplo, de conducción, que puede pues estallar en un caso, en una corte, etcétera? ¿Cuáles serían como esas consecuencias de sufrir una adicción de estas, ¿no? ¿Cuáles serían ustedes que piensan que son como esas consecuencias más comunes? Imagino que todas son dolorosas, habrán unas más que otras. ¿Cuáles son esas consecuencias que ustedes ven en nuestra comunidad? Bueno, es que sí, creo que es en todos los aspectos. Sí. Puede pasar con la salud mental. Ajá. Hay personas que ya de por sí tienen esa predisposición de sentirse deprimidos por, vamos a decir, un trauma, empiezan a tomar porque se siente triste, pero el alcohol de por sí es un tóxico que causa inflamación, por ende va a causar más depresión, ansiedad, incluso personas que nunca habían tenido ideas suicidas empiezan a tenerlo cuando empiezan a tomar más. Entonces, lo que empezó con una ayuda, lo que ellos sintieron una ayuda al principio, más bien terminó siendo empeorando la situación como tal. Entonces, sí, en la salud mental afecta muchísimo, obviamente la salud física, porque sí, el alcohol básicamente inflama todos los sistemas y entonces predispone a cáncer, hígado graso, cirrosis, hepatitis, etcétera. Y bueno, en el caso de que pierden trabajos como tal o pierden relaciones, divorcios, sí, entonces yo creo que en todos los sentidos. Pérdida de los hijos, pérdida de la pareja, porque usualmente la familia trata de ayudarlos, pero como decía la doctora Ortega, de que esa es una enfermedad que es caracterizada por la negación. Todo el mundo ve el problema, menos la persona que lo sufre. Ajá. Entonces la familia trata de ayudarlos, pero llega el punto en que la familia dice, no, tenemos que salvar nuestra salud mental y dejarlo ahí donde ellos terminan en la calle, los vemos en los parques, y desafortunadamente es uno de los puntos de llegada de la adicción cuando ya es Me demasiado pregunto avanzada. mucho por, digamos, el tema del tratamiento, porque, pues, no sé, creo que también en nuestra, digamos, cultura y por el cine, por las novelas, como que lo único que mi única referencia a un tratamiento contra el alcoholismo es Alcohólicos Anónimos y las personas que salen en las películas que dicen yo soy tal y soy un adicto y todo el mundo aplaude. ¿Cómo es un tratamiento para una persona que, digamos, en este momento está afrontando o cree que está afrontando este tipo de problemas o la familia ve que está pasando por este tipo de problemas? ¿Cómo es el tratamiento? ¿Llegan y hacen una evaluación inicial? ¿Cómo es? Eso inicialmente decimos, vienen voluntariamente o lo refieren a nuestra clínica, se les da una cita para la evaluación inicial, después se presenta el caso y después se asigna un consejero a la persona, también si tiene problemas de psiquiatría o necesita un medicamento que le ayude a calmar las ansias de tomar, se cuadra una cita con la psiquiatra, se asigna a terapia individual semanal y por ahí 2 o 3 grupos por semana de 1 hora y básicamente ese es el tratamiento. Bueno, eso es exacto, así como lo manejamos nosotros en Amherst, pero para que tengan idea como general, exacto, hay tratamientos se basan como que en diferentes aspectos. Uno está la parte de medicamentos. Ahorita hay 3 medicamentos aprobados por la FDA para el alcohol y ahí tiene mucha evidencia que ayuda a disminuir esas ganas de tomar, disminuye incluso la cantidad de alcohol. Quizá no, hay veces que
ayuda para la abstinencia, pero incluso para personas que tienen meta de reducir el alcohol, también hay evidencia que disminuye la cantidad como tal en cada sentada de alcohol. También está, eso es la parte de medicamentos. También aparte de eso está la terapia individual para ir procesando cómo todos los efectos negativos que está pasando la persona relacionados con el alcohol y también cómo prevenir recaídas o retomar el alcohol y cómo ir llevando este proceso. Y también está la parte de grupos. Esto incluye grupos que ayudan a la persona a conectar con otras personas que están pasando por lo mismo, y también están los grupos que son los de 12 pasos, que ahí incluye Alcohólicos Anónimos. También hay otros como por lo menos Smart Groups, que están gratis y están en la comunidad también. Lo pueden Eso conseguir. es importante, ¿no? Que las personas sepan que hay recursos gratis y que pueden asistir, y que tal vez hay personas como ustedes que hablan el idioma, que obviamente han visto estos casos y saben que pues digamos, no es una cosa que pase en todo el mundo, pero sí son cosas muy comunes. Querías preguntarles también de sus intereses personales, también de, primero, cómo ha influido la experiencia migrante de ustedes en este trabajo, y también ¿por qué eligieron como, si lo eligieron, esta especialidad? Si quieres, empezamos por ti. Sí. Bueno, yo creo que, exacto, al principio cuando yo emigré, básicamente, exacto, sentí lo que muchos hemos sentido, que es esa soledad a veces, esos trabajos duros que hemos tenido, exacto, que todos hemos tenido que trabajar en un restaurante, en bares, en encontrarnos a personas difíciles, situaciones difíciles con los que no tienes tus familiares cerca. Entonces, en esa parte, cuando escuchas a muchas personas que están pasando por situaciones similares, puedes realmente empatizar porque lo viviste y puedes imaginar de lo que ellos están pasando. Entonces, ya de por sí como que tienes una idea y te ayuda a conectar también mucho más. Y la otra pregunta era cómo elegí esta carrera. Sí, ¿por qué? Bueno, cuando yo me gradué de medicina, en verdad, honestamente, nunca me imaginé que iba a hacer psiquiatría porque el estigma realmente no es algo normalizado, pero cuando vine para acá me di cuenta que es muy bonito. Entonces, te ayuda mucho a también conectar con las personas, te das cuenta que la salud mental no es como mucha gente lo pone, que está muy estigmatizada, disculpa. Entonces, empecé a irme por ese lado y ahorita me encanta. Es algo que me gusta conectar con los pacientes y ayudarlo lo más que puedo en ese sentido. Qué bonito. ¿Y tú? Bueno, como colombiano que soy, también crecí en ese aspecto cultural de toda la actividad relacionadas con el alcohol. Entonces también vi cuando estaba creciendo de que era un problema muy grande, que estaba matando familiares, vecinos, amigos. Y entonces cuando llegué acá, ¿qué más? Y vi también el mismo problema, entonces me especialicé en las adicciones. Ajá. Y al traer la cultura hispana, saber lo que es tomar, saber lo que es los daños que ha causado de experiencia y de presenciarlo, entonces eso, cuando el paciente está hablando de los síntomas o las experiencias, ya sabe, yo sé de qué está hablando, que de ahí venimos. Entonces hay más empatía, más comprensión. Sí, en un entendimiento del entorno que realmente es muy propicio para eso. Y hablando de eso, ¿qué importancia tiene el entorno? Amigos, parejas, familias. ¿Cómo puedo yo ayudar a alguien que yo digo como, bueno, esta persona ya se está pasando con el alcohol, está teniendo estos comportamientos? ¿Qué pueden hacer las personas que los rodean o las rodean? Yo creo que puedes empezar con una pregunta abierta. O sea, como que, ¿cómo crees que esto te está afectando? ¿O crees en algún momento que esto te está causando alguna consecuencia negativa? También hablar, muchas personas ya de por sí reciben respuestas que se sienten juzgados, pero creo que empezar de tu parte, si por lo menos tu pareja está teniendo un problema de alcohol, sentir cómo te sientes, como que yo me siento o estoy preocupada por ti, por cómo he visto que poco a poco has estado escalando, creando como que, demostrando que estás preocupado, pero sin sentir realmente un tono que otra persona se puede sentir juzgando. Sí, exacto, sí. Juicio, porque ya de por sí, más que buscar que consiga una ayuda, más bien lo vas a alejar. Entonces, creo que empezar por ahí puede ser
un primer paso. Pero Sí, no sé si... mucha comprensión y entender eso, que siempre, tradicionalmente en nuestra cultura, siempre decíamos que esa persona tenía un vicio, que no tenía carácter, que era vago, que no tenía motivación. Y entender que esto es una enfermedad y como es una enfermedad tiene tratamiento y tiene sus síntomas como la negación, mm, el, estar defensivos, ¿cierto? Cualquier tema asociado con el alcohol que ellos insinúen o sientan que lo estamos atacando, se van a poner defensivos y se van a bloquear y no van a querer escuchar nuestras recomendaciones. Sí, una de las cosas que yo más escucho también es tratar esto como una enfermedad, ¿no? Es también un primer paso. Sí, bueno, yo creo que algo que también quería agregar a lo de antes, creo que algo que puedes empezar es decir, preguntar como que qué está pasando. Muchas veces, al principio, sobre todo de la condición, antes de que ya se vuelva un problema, las personas empiezan a tomar alcohol para tratar de ocultar algo que está pasando de base. Puede ser una depresión, ansiedad, eso. Entonces siempre es bueno preguntar como que qué está pasando y tratar de entender un poquito más de eso. Ahora, con respecto a la condición o enfermedad, creo que cómo se va desarrollando es muy parecido a la diabetes, o por lo menos cáncer en el sentido de que alguien con diabetes por lo menos tiene ese factor predisponente, pero necesitas comer azúcar o la torta, o sea, un pastel, un dulce, Sí, para sí. que realmente ya se te desarrolle la enfermedad. Es muy parecido en este sentido al alcohol, o sea, tienes un factor predisponente. No todo el mundo que tome alcohol va a tener un problema de alcohol, pero ya tienes ese factor de base que tienes el riesgo, y cuando te expones más al alcohol, ya de por sí tienes el riesgo que se desarrolla una condición. Y esto es muy parecido a la diabetes o enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, pero la gente no lo ve tan ajeno Claro, porque es diabetes o hipertensión. claro. Lo ven como algo médico en vez de... Y si es una condición que se desarrolla, como ustedes dicen, de pronto uno de los factores catalizadores es el aislamiento. Y si hay alguien que, por ejemplo, nos esté escuchando y esté sola, esa persona, o sea, ¿qué signos? Porque, claro, mirarse a uno mismo a veces es como uno no ve las cosas, lo que dicen para lo que las otras personas es evidente, para uno para nada lo es. ¿Qué signos uno podría mirar en uno mismo que uno dice, ¿será que tengo este problema? Más allá de la frecuencia con la que se tome, o digamos, ¿cuál sería esa frecuencia que uno diría como, ¿será que esto es un problema? Yo creo que uno de ellos es la tolerancia, Ok. de que si tú, en nuestros países, una persona que aguante mucho o resista mucho el consumo de alcohol, se siente como muy, ¿cierto? Se siente muy Sí, una cuestión de orgullo. Sí, empoderado, sí, sí, eso, sí. empoderado. Wow, yo soy capaz, yo resisto tomar más que ellos, Que tiene aguante. pero Sí, sí. realmente sí, ya eso es un síntoma que hay un problema de alcohol, de que tú tienes mucha tolerancia, que se ha creado esa tolerancia. Segundo, empezar a faltar al trabajo, por ejemplo, o a gastarse la plata de la renta, por ejemplo. Ya es un síntoma que me está afectando el área laboral, me está afectando el área financiera o de vivienda. Sí. Sí, yo creo que también, bueno, es que exacto, el hecho que te esté costando parar, ¿qué pasa cuando dejas de tomar? Si por lo menos una persona está tomando todos los días, ¿qué pasa cuando dejas de tomar? Si tienes síntomas de abstinencia como temblores, ansiedad, ya es un signo también de que quizás ya esto está siendo un problema en tu vida. Cuando estás tomando, sabes las consecuencias negativas, por lo menos te está afectando exacto con tu pareja, con tu trabajo, y aún así sigues tomando, también es momento quizás de crear introspección y ver y pensar como que si realmente esto pudiese ser un problema en tu vida. Claro, y pregunto porque, y esto es basado en plena observación, ¿no? Ahorita hay un montón de oferta de tragos sin alcohol, de los mocktails, todo esto. ¿Esto ayuda a una persona que tenga una condición? Bueno, hay evidencia que si una persona tiene condición ya como más leve, pudiese ayudar, y sobre todo si estás viendo que está empezando a ser un problema, quizás puede ayudarte a pasarla bien sin necesidad de alcohol, a ir a un bar y no necesitas como tal tomar. Pero hay cierta evidencia que ya cuando el caso es muy severo y tomas por lo menos esta cerveza sin alcohol, pero tiene un cierto porcentaje mínimo, más bien puede como que reactivar o dar como que ganas de volver a tomar. Entonces, es muy de caso en caso, pero se ha visto evidencia que mientras el caso sea más severo, como que más bien
precipitar que den más ganas de tomar. Qué interesante. Y me queda sonando mucho lo que ustedes han dicho y lo que tú dijiste, William, el tema de entendemos el entretenimiento, no entendemos entretenimiento sin alcohol, ¿no? ¿Por qué cosas me dijiste? Bueno, Nueva York tiene una gran cantidad de ofertas, pero los pacientes que ustedes han entendido, ¿cuál es como ese, bueno, le encanta compartir con sus amigos, en vez de eso haga esto? ¿Cuál sería como ese, digamos, no sé si es equivalente, pero esa forma como de entretenernos sin tener el alcohol como principal tema? Bueno, desde pequeños nosotros siempre teníamos sueños, siempre, y tal vez por deficiencias o falta de problema, de situación financiera, no podíamos seguir esos sueños. Por ejemplo, coleccionar, tener colección, practicar un deporte, kung fu, jiu-jitsu, fútbol, por ejemplo, atletismo, porque no teníamos ni los zapatos apropiados, ni el vestuario apropiado. Empezar a realizar esos sueños de niños, que no solamente es terapéutico para nosotros y nos va a ayudar a sanar emocionalmente ese niño interior, pero también vamos a crear ese estilo de vida saludable. Perfecto. El ejercicio. Ejercicio. Es que bueno, en mi caso a mí me encanta el ejercicio. También hay evidencia que es un antidepresivo natural. Entonces, yo sé que quizás al principio cuesta crear el hábito, pero en largo plazo puede hacer sentir a la persona que tiene un poquito más de propósito, se siente un poquito mejor mental y físicamente. Claro, que quieres estar bien físicamente para rendir al otro día. Exacto. Claro, creo que todo el mundo es distinto. Creo que la idea al final es que cada quien como que consiga un propósito que lo ayude también a sentirse bien todos los días sin necesidad de usar alcohol. Claro. Y hablemos un poco de los servicios del hospital. Si hay personas que nos están oyendo o quieren conocer el programa, están interesados también en sugerírselo a un familiar, un amigo, ¿cómo los consiguen a ustedes? ¿Cuál es como ese protocolo si lo quieren hacer de forma voluntaria? Porque, digamos, las referencias son otra manera, pero ¿cuál sería como esta manera de encontrarlos a ustedes? Bueno, podrían llamar a nuestra clínica, una de las secretarias los va a atender. El teléfono es el 718-334-1503 y piden una cita, o van voluntariamente y preguntan en información dónde queda la clínica. ¿Y por qué de tienen que adicción. preguntar? Dicen personas Eso de con donde adicción. está la clínica de alcohol y drogas o Ok. algo así. Sí, es en Amherst Hospital, es en el área H, o sea, el edificio H en el tercer piso. Ese es donde está el área también de salud mental como tal, y ahí pueden preguntar que están interesados en el área en la clínica antes se llamaba Chemical Dependency, ahorita cambiaron de nombre, Medical Supervised Outpatient Program, pero sí, como que básicamente preguntar que están interesados en un poquito más de ayuda. Y solamente para tocar otro tema pequeñito, y es, bueno, no es pequeñito, pero además del alcohol, ¿qué otras adicciones tratan ustedes? Todo. Es- Sí, básicamente estimulante. ¿Cuál es la más común después del alcohol? La más común, yo digo, marihuana es muy marihuana, común. cocaína, heroína, anfetaminas. Y pregunto para ir cerrando, porque pues obviamente no podemos obviar el contexto que estamos viviendo en este momento, donde muchas personas tienen mucho estrés, están definiendo su vida en este país, están con mucha presión. Imagino que eso también es un catalizador de muchas cosas. ¿Cuál sería como el mensaje que ustedes que le dan a esas personas que están en este momento agobiadas y que de pronto una de las formas de cómo controlar este agobio es el alcohol? ¿Cuál sería como ese mensaje? ¿Cómo puedo yo cuidarme sin necesidad de acudir a algo que me destruye, no? Bueno, yo creo que aceptar que es normal que tengas estrés por todo lo que estamos viviendo. Muchas veces como que no, yo no voy a pensar en eso o me voy a distraer. Primero tienes que aceptar que algo es importante y por eso te está afectando. Y pensar cómo puedo canalizar esto mientras tanto, ir un día a la vez. Muchas veces la gente también como que está pensando, preocupándote en el futuro y lamentablemente no tenemos control en muchas cosas. Entonces, aceptar que no tenemos control en algunas cosas y ir un día a la vez para que en el día que estás viviendo como que se te haga un poco más ameno, un poco más llevadero
e ir pensando qué cosas puedes hacer el día de hoy para sentirte un poco mejor. Otra vez, todo el mundo es distinto, puede ser ejercicio, puede salir a caminar, hablar con un amigo, pero algo que realmente te pueda sentir un poco mejor y puedas ir poco a poco drenando el estrés sin necesidad de algo que más bien a largo plazo te puede empeorar o exacerbar el estrés. Total. ¿Tienes algo que quedar? Bueno, yo lo explicaría de otra forma más sencilla también. Y se la explico a todo el mundo así, independiente de si tienen problemas de alcohol o no. Cuando estamos vivos, ¿cierto? Pero desde que salimos a la calle por la mañana, tenemos 1000 formas de morir ese día. Pero ¿qué nos mantiene vivos o con la idea de que seguir vivos ese día? Es la fe. Entonces el punto es ese, que concentrarnos en de que estamos vivos. Todos nos vamos a morir, pero no. La idea de que tenemos fe que por hoy vamos a estar vivos. Lo mismo, hay el riesgo de que pueda pasar algo con la situación que está pasando, pero yo tengo que salir con la fe cada día de que voy a regresar a mi casa. Y obviamente, en este momento, y ya que estamos hablando de alcohol, los que tienen problemas de alcohol, es el momento más indicado para buscar ayuda y no ponernos en situaciones de riesgo, a exponernos a medianoche por las calles, a ir a lugares donde hay alcohol, porque nos ponen en situación de peligro. Totalmente, totalmente. Y mi última pregunta sería, ¿cómo nosotros como sociedad, digamos, si estamos hablando que uno de los factores es nuestra cultura de entretenernos con alcohol, cómo nosotros como sociedad, digamos, en nuestras reuniones familiares, nuestras reuniones de amigos, podemos como reinterpretar esas celebraciones y poner el alcohol como protagonista? ¿Qué harían, no sé, ustedes? ¿Cuál sería esa sugerencia? Si hay amigos que de pronto tienen problemas con el alcohol y yo estoy haciendo una fiesta, ¿cómo podemos hacer como algo un poco más amigable para no caer en esos riesgos? Yo creo que puedes empezar en ti. O sea, como que empezar poniéndolo en práctica tú personalmente. Es algo difícil cambiar de un día para otro, como que ya eliminen todo el alcohol de la fiesta porque Sí, no. vamos a reinventar, pero es un paso a la vez, ¿cierto? Entonces, realísticamente, bueno, personalmente yo ya prácticamente no tomo alcohol, básicamente igual la paso súper bien, o sea, yo puedo pedirme un agua Con cualquier sabor. sí, con sparkling water, con algún juguito, limón, y igual la voy a pasar bien. Porque es como que realmente no necesito el alcohol para pasarla bien. Y estoy súper segura que voy a tener un amigo que es como que, pero no seas aburrida, toma, uno no pasa nada. Pero es como, igual la voy a pasar igual de bien si me tomo una copa, no me tomo ninguna copa. En mi caso, yo estoy bien. Estoy bien y la paso bien y creo que empezar en ti. O sea, si empiezas como que tú personalmente y ya después como que lo demás viene solo, creo yo. Pero no sé si tienes algo más que agregar. Sí, no, doctora Ortega, buen punto, de que empezar con el ejemplo es. Y les digo yo en broma a mis pacientes, usted nunca me van a dar en la Roosevelt tomado a las 3 de la mañana, ¿cierto? No. Yo les doy el ejemplo y no tengo que predicarle a nadie, porque cuando ellos ven que William no toma, llevo más de 25 años sin tomar, llevo una vida sana, los pacientes y la gente que me conoce se inspiran de que llevo un estilo de vida sano, hago deporte. Entonces, muchas veces uno no tiene que predicarles. ¿Y cómo hacer más amigables las fiestas? Eso, no hacerle bullying, no hacerle matoneo al que no toma. Sí, Porque eso es nosotros importante. estamos hablando la otra vez, Sí. doctora Ortega, ¿cierto? Que la persona que es sobria, que lleva un estilo de vida, es como el animal raro. Sí, como que eres aburrido. La persona rara, ¿cierto? El Sí, aburrido, el cuando es amargado. lo mismo que decir como, mira, yo no como, no sé, manzana, qué sé yo, y no quiero por decisión propia, ¿no? Entonces, bueno, esas son unas sugerencias muy, creo que alentadoras para muchos, pero también nos sirve mucho saber que hay personas que están pasando por esta situación difícil y que hay sitios donde pueden acudir, pero también saber que así uno no tenga una persona que, no sé, sufra de alcoholismo o que uno mismo no sufra de alcoholismo, hay cierta invitación también a reinterpretar nuestra manera como nos entretenemos, a también ayudar a las personas que de pronto estén sufriendo esto, y quería agradecerles, no sé si tienen algo más que agregar.
Bueno, yo por último diría que no porque algo lo hace todo el mundo es apropiado o es normal. Y eso es lo que tenemos que aprender a entender en nuestra comunidad. No porque todo el mundo tome en nuestra cultura, quiere decir de que eso sea normal o saludable. Claro. Ok, sí tengo algo que agregar. Creo que, exacto, como que enfocarte en ti, pero también darte cuenta que si por lo menos hay un familiar que está pasando por esto, muchas veces la mente hace como resistencia cuando buscas imponer algo. O sea, no sé si te han dicho por lo menos como que, o sea, nadie ha bajado de peso porque le diga, ve a hacer ejercicio y deja de comer. Sí. Es lo mismo con el alcohol. No es como que porque le digas, ya deja de tomar. O sea, como que lo van a hacer, ¿cierto? Es más, mientras más digas, deja de tomar, vamos a decir, este es en el caso de alguien que ya tiene un problema de alcohol, la mente va a como que venir, o sea, va a crear las razones por las que sí tiene que seguir tomando. Entonces, es lo mismo que aplica para cualquier tipo de cambio. Los cambios vienen minúsculos, un día a la vez. No sé si has logrado cambiar algo en tu vida, ponte a pensar cómo lo has hecho. Es algo, siempre viene de cambios pequeñitos de un día a la vez. Y es eso, nadie cambia porque le impongan cambiar. Eso aplica para todos los cambios. Bueno, ese es un gran mensaje y les agradezco a ustedes por acompañarme. Les agradezco también a todos ustedes por oírnos en esta serie de 3 capítulos que ya llevamos sobre salud mental en la comunidad latina, también el tema del aislamiento y hoy hablamos del tema del alcohol, así que muchísimas gracias. Si tienen preguntas también acá vamos a dejar el teléfono que dio William. Y nada, también gracias a todos los que nos oyeron en Los Herederos Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en un nuevo episodio. Muchas gracias. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este episodio. Si quieres conocer más del proyecto, consulta nuestra página web reinterpretar.com.